Aquí no encontrarás comodidad, aquí no hay refugios fáciles. Lo que vas a escuchar es un llamado a la grandeza, un desafío a tu mente y a tu espíritu. Prepárate, porque recorreremos 20 filosofías que pueden sacudir tu vida. 20 caminos de sabiduría, 20 maneras de enfrentar el destino, 20 batallas contra la ignorancia y la mediocridad. Cada una será un golpe contra tus viejas creencias, una llama que incendiará tu manera de pensar. No es entretenimiento, es un viaje hacia la libertad interior. Bienvenido a este desafío filosófico. Tu transformación comienza ahora. El problema del mal. El problema del mal es una de las preguntas más desafiantes en filosofía y teología. Si existe un Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿por qué existe el mal? Este dilema ha preocupado a los pensadores durante siglos. Si Dios es omnipotente, todopoderoso, podría eliminar el mal. Si es omnisciente, que todo lo sabe, sería consciente de todo el sufrimiento. Si es omnibenevolente, toda bondad querría evitar el sufrimiento. Y sin embargo, el mundo está lleno de dolor, crueldad e injusticia. ¿Cómo se puede conciliar esto? Hay varias respuestas clásicas a este problema. Una es la defensa del libre albedrío, que sostiene que Dios permite el mal, porque el verdadero libre albedrío requiere la posibilidad de elegir mal. Si los humanos fueran incapaces de hacer el mal, no serían realmente libres. Otro argumento es la teodicea de la creación del alma, que sugiere que el sufrimiento y las dificultades existen para ayudar a los humanos a crecer moral y espiritualmente. Sin lucha, no habría desarrollo de coraje, compasión o resiliencia. Algunos adoptan un enfoque diferente y afirman que la comprensión humana es demasiado limitada para comprender la justicia divina. Lo que nos parece un sufrimiento sin sentido podría tener un propósito superior que escapa a nuestra comprensión. Otros sostienen que el mal es necesario como contraste con el bien. Sin oscuridad, apreciaríamos la luz. Los ateos y escépticos, sin embargo, argumentan que la gran cantidad de sufrimiento en el mundo, desastres naturales, enfermedades, violencia sin sentido, hace poco probable que un Dios benevolente esté en control. Algunos concluyen que si existe una deidad, puede que no sea omnipotente, omnisciente o perfectamente buena. El problema del mal sigue siendo un desafío central en la filosofía de la religión, planteando cuestiones fundamentales sobre la moralidad, el sufrimiento humano y la naturaleza de lo divino. Que uno lo vea como un argumento contra Dios o como una prueba de fe depende de la perspectiva de cada uno. La paradoja del montón. La paradoja del montón, también conocida como paradoja de los orites, es un rompecabezas lógico que desafía la forma en que definimos conceptos vagos, sobre todo cuando el cambio gradual conduce a una distinción poco clara entre un estado y otro. Imagina que tienes un montón de arena. Si quitas un grano, sigue siendo un montón. Quita otro y seguro que sigue siendo un montón. Pero, ¿qué pasa cuando continúas este proceso? ¿En qué momento exacto deja de ser un montón y se convierte en una pequeña pila o incluso en granos dispersos? Por el contrario, si empiezas con un solo grano de arena y vas añadiendo uno a uno, ¿cuándo se convierte oficialmente en un montón? Esta paradoja no solo se aplica a la arena. Piense en la calvicie. Si un hombre pierde un pelo, no es calvo. Pero si sigue perdiéndolos, en algún momento indeterminado empezamos a llamarlo calvo. Del mismo modo, cuando se convierte un feto en un niño, cuando se convierte un coche viejo en chatarra, cuando se convierte un niño en adulto. La paradoja del montón pone de relieve una cuestión fundamental en el lenguaje y el razonamiento.
humanos. Muchos conceptos en los que nos basamos a diario, montón, rico, alto, calvo, no están claramente definidos. La vaguedad de estas definiciones conduce a situaciones paradójicas. Algunos filósofos, como los de la escuela de la lógica difusa, sostienen que la verdad no siempre es binaria, verdadera o falsa, sino que existe en un espectro. Otros proponen que nuestro lenguaje simplemente carece de la precisión necesaria para resolver tales paradojas. En esencia, esta paradoja nos obliga a cuestionarnos cómo categorizamos el mundo. Si no podemos precisar dónde se produce una transición, ¿significa eso que nuestras definiciones son erróneas? ¿O es que la propia realidad se resiste a tener límites claros? Dualismo frente a mono. El debate entre dualismo y mono es uno de los más antiguos y fundamentales de la filosofía y versa sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre la mente y el mundo físico. El dualismo es la creencia de que la realidad consiste en dos sustancias fundamentalmente diferentes: físico, cuerpo, cerebro, materia, y lo no físico, mente, conciencia, alma. René Descartes fue uno de los dualistas más famosos, argumentando que la mente y el cuerpo están separados, pero interactúan. Veía la mente como algo inmaterial, una entidad pensante, mientras que el cuerpo era simplemente una máquina que obedecía a las leyes físicas. El problema, por supuesto, es explicar cómo una mente no física podría influir en un cuerpo físico. Si los pensamientos y las decisiones surgen en un alma inmaterial, ¿cómo activan las neuronas y el movimiento corporal? El monismo, por otro lado, sostiene que todo está hecho de una sola sustancia fundamental. Hay dos tipos principales: MO, materialismo, fisicalismo. Todo, incluidos los pensamientos y la conciencia, surge de procesos físicos en el cerebro. Según este punto de vista, lo que llamamos mente es solo actividad cerebral, disparo de neuronas, reacciones químicas y señales eléctricas. Idealismo. La realidad es totalmente mental. Algunos filósofos como George Berkeley sostuvieron que el mundo físico solo existe como percepciones en nuestras mentes. No existe una realidad material externa, solo conciencia y experiencias. Ambas posturas tienen profundas implicaciones. Si el dualismo es cierto, entonces la conciencia podría existir más allá del cuerpo, lo que abre la puerta a ideas como la vida después de la muerte, o las almas. Pero si el monismo es correcto, entonces todo lo que experimentamos, desde las emociones hasta los pensamientos, es reducible a la física y la biología. Este debate sigue sin resolverse. La neurociencia apoya cada vez más una visión materialista, mostrando cómo los estados mentales se correlacionan con la actividad cerebral. Sin embargo, el difícil problema de la conciencia, cómo surge la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos, sigue siendo un gran desafío. El hecho de si somos algo más que seres físicos es una cuestión que sigue dando forma a la filosofía, la ciencia e incluso a las creencias personales. Relativismo moral. El relativismo moral es la visión filosófica de que la moralidad no es absoluta, sino que está determinada por perspectivas culturales, históricas o personales. En otras palabras, lo que se considera correcto o incorrecto depende del contexto. No existe una verdad moral única y universal que se aplique a todas las personas en todo momento. Esta idea desafía el absolutismo moral, que sostiene que ciertos principios éticos son inmutables y se aplican universalmente. Por ejemplo, un absolutista moral podría argumentar que el asesinato siempre está mal, independientemente de la cultura o la situación. Un relativista moral, sin embargo, argumentaría que los juicios morales dependen de las circunstancias.
Lo que una sociedad considera inmoral, otra puede verlo como aceptable o incluso virtuoso. El relativismo cultural sugiere que la moralidad está determinada por las normas sociales. Prácticas como la poligamia, la pena de muerte o el matrimonio concertado pueden considerarse aceptables en algunas culturas e inaceptables en otras. El relativismo subjetivo va aún más lejos, argumentando que la moralidad depende de cada individuo. Lo que es correcto para una persona puede no serlo para otra. El relativismo histórico considera cómo cambian los valores morales con el tiempo. Por ejemplo, la esclavitud fue una vez ampliamente aceptada, pero ahora está universalmente condenada. Los críticos sostienen que el relativismo moral puede conducir al nihilismo ético, la creencia de que la moralidad no tiene sentido. Si ninguna norma moral es mejor que otra, ¿significa eso que no podemos condenar el genocidio o la opresión? Algunos filósofos, como Immanuel Kant, sostienen que ciertos principios éticos deben ser universales para garantizar la justicia y la dignidad humana. A pesar de estas críticas, el relativismo moral sigue siendo una perspectiva importante en los debates sobre la tolerancia, la ética y la diversidad de creencias humanas. Nos obliga a preguntarnos si nuestras convicciones morales son realmente objetivas o simplemente un producto de nuestra educación. Tabula rasa. Tabula rasa en latín. Pizarra en blanco es el concepto filosófico de que los individuos nacen sin conocimiento inherente ni contenido mental y que todo conocimiento proviene de la experiencia y la percepción. Esta idea se asocia más famosamente con John Locke, quien argumentó que la mente humana comienza como una hoja en blanco y se forma completamente por influencias externas como la educación, la cultura y el entorno. Esta teoría se opone directamente al innatismo, la idea de que los humanos nacen con conocimientos o instintos innatos. Por ejemplo, Platón y Descartes creían que algunos conocimientos, como la lógica o los principios morales, existen en nosotros desde el nacimiento. Locke, sin embargo, lo rechazó alegando que todo lo que sabemos proviene de la experiencia sensorial y la reflexión. Según él, el proceso de aprendizaje es como escribir en una hoja de papel en blanco. Las experiencias, observaciones e interacciones llenan gradualmente la mente. La idea de la tabula rasa tiene profundas implicaciones. Sugiere que el comportamiento humano no está predeterminado por la genética, sino que está moldeado por la educación y la experiencia. Esta perspectiva influyó en la psicología moderna, en particular en el conductismo, que sostiene que las personas pueden ser condicionadas a comportarse de ciertas maneras basadas en estímulos externos. También subyacen muchas ideas sobre la educación, enfatizando el papel del aprendizaje y el entorno en la formación de la inteligencia y el carácter. Sin embargo, la ciencia moderna complica esta visión. Las investigaciones en genética y neurociencia sugieren que algunos aspectos de la personalidad, la inteligencia e incluso la moralidad pueden ser innatos. Los bebés muestran preferencias, respuestas emocionales y habilidades básicas para resolver problemas mucho antes de haber tenido suficiente experiencia para aprenderlas. Esto ha llevado a muchos a creer que la naturaleza humana es una mezcla de naturaleza y crianza. Algunos rasgos son innatos, mientras que otros están moldeados por la experiencia. Aún así, la tabula rasa sigue siendo una poderosa metáfora del potencial humano. Si la experiencia nos moldea, entonces la educación, la cultura y las elecciones personales tienen el poder de transformarnos por completo. Ya sea que empecemos como una pizarra en blanco o no, nuestra capacidad de aprender,
Y crecer sigue siendo fundamental para la experiencia humana. El absurdo. El absurdo es la idea de que los seres humanos buscan constantemente un sentido en un universo que es silencioso, indiferente y, en última instancia, carente de un propósito inherente. Este concepto, explorado de manera más famosa por Albert Camus, describe la tensión entre nuestro profundo deseo de comprensión y la naturaleza caótica e impredecible de la existencia. En el corazón del absurdo hay una contradicción. Los seres humanos anhelan el orden, la razón y el sentido, pero el universo no ofrece ninguno. Buscamos un propósito en la religión, la filosofía y las ambiciones personales, pero no se presenta ninguna respuesta universal. Esta constatación puede ser profundamente inquietante y llevarse a algunos a la desesperación o al nihilismo. Camus, sin embargo, rechazó el nihilismo y argumentó que en lugar de buscar un significado externo, deberíamos abrazar lo absurdo y vivir con plena conciencia de ello. Utilizó el mito de Sísifo, un hombre condenado a rodar una roca cuesta arriba por toda la eternidad, como metáfora de la existencia humana. Aunque la tarea de Sísifo no tiene sentido, Camus lo imagina feliz porque acepta su destino y encuentra alegría en la lucha misma. El absurdo no trata de la desesperanza, sino de la liberación. Significa que somos libres de crear nuestro propio significado en lugar de depender de sistemas de creencias impuestos. No existe un guión cósmico ni un gran diseño que controle nuestro destino. Esto puede resultar aterrador, pero también ofrece una libertad radical. En lugar de buscar respuestas que no existen, podemos vivir plenamente, abrazando los momentos fugaces de la vida y dando forma a nuestro propio propósito frente a la falta de sentido. La eterna recurrencia. La eterna recurrencia es un experimento mental propuesto por Friedrich Nietzsche que nos desafía a considerar cómo vivimos nuestras vidas y qué significa abrazar plenamente la existencia. La idea sugiere que tendrás que revivir toda tu vida exactamente como sucedió una y otra vez por toda la eternidad. Cada alegría, cada pena, cada error y cada triunfo, nada cambiaría y no habría escapatoria. Esta idea plantea una pregunta poderosa. Si tuvieras que revivir tu vida infinitamente, ¿serías capaz de decir que sí? ¿Maldecirías la idea sintiéndote atrapado por el arrepentimiento y la insatisfacción, o la aceptarías viviendo de tal manera que repetirías con gusto tus elecciones para siempre? Nietzsche vio esto como la prueba definitiva de cuánto afirma una persona su existencia. Si la idea de la recurrencia eterna te horroriza, podría significar que no estás viviendo de una manera que sea verdaderamente satisfactoria o auténtica. En lugar de sugerir que el universo se repite literalmente, Nietzsche utilizó la recurrencia eterna como un desafío psicológico y ético. Nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo una vida que estaríamos dispuestos a experimentar in vain. En lugar de esperar alguna recompensa futura o temer los errores del pasado, nos exige que abracemos cada momento plenamente. Para Nietzsche, la respuesta ideal a este desafío es el amor fati, el amor al destino. Afirmar la vida por completo, decir sí a todas las experiencias, incluso al sufrimiento, es la forma más elevada de fortaleza. La eterna recurrencia no tiene que ver con el miedo, sino con la responsabilidad. Si la vida no tiene un significado externo más allá de lo que le damos, entonces debemos vivir de tal manera que repitamos con alegría nuestra existencia para siempre. Teoría del contrato social. La teoría del contrato social es la idea de que las sociedades se forman a través de un acuerdo implícito o explícito entre los individuos y sus instituciones de gobierno. Sugiere que las personas renuncien hacia
algunas libertades personales a cambio de seguridad, orden y los beneficios de vivir en una comunidad estructurada. Sin este acuerdo, la vida sería caótica y se regiría únicamente por la fuerza bruta. Esta idea es fundamental para la filosofía política y ha sido explorada por pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Hobbes creía que en un estado de naturaleza, un mundo sin leyes ni gobierno, la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para escapar de esta anarquía, las personas acuerdan obedecer a un gobernante o a un órgano de gobierno, incluso si eso significa renunciar a algunas de sus libertades. Locke, por otro lado, argumentó que el contrato social existe para proteger los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Si un gobierno no protege estos derechos, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Rousseau adoptó un enfoque diferente, creyendo que la verdadera legitimidad solo se produce cuando las personas participan colectivamente en la configuración de las leyes bajo las que viven. En esencia, la teoría del contrato social trata sobre el equilibrio entre la libertad individual y el orden social. Plantea las siguientes preguntas. ¿Cuánto control debe tener un gobierno? ¿Qué nos debemos unos a otros como miembros de una sociedad y cuándo? Si es que alguna vez está justificado romper el contrato. Esta teoría sigue siendo muy relevante en los debates modernos sobre justicia, democracia y derechos humanos, ya que sustenta nuestra comprensión de la ley, la gobernanza y la ciudadanía. El velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es un experimento mental propuesto por el filósofo John Rawls para determinar cómo sería una sociedad verdaderamente justa. Nos desafía a diseñar un sistema justo sin saber dónde terminaríamos, personalmente dentro de él. Imagina que antes de nacer estás detrás de un velo de ignorancia que oculta tu futura identidad. No sabes si serás rico o pobre, hombre o mujer, sano o discapacitado, parte de la mayoría o de un grupo marginado. Dado que no tienes ni idea de dónde aterrizarás en la sociedad, debes crear reglas que sean justas para todos. Diseñarías un mundo en el que los ricos tienen todo el poder y los pobres sufren si existe la posibilidad de que nazcas en la pobreza. ¿Permitirías la discriminación si pudieras acabar en el grupo discriminado? Rawls argumentó que en estas condiciones, las personas racionales elegirían principios de justicia que garantizaran la equidad para todos. Darían prioridad a las libertades básicas, la igualdad de oportunidades y la protección de los más vulnerables, ya que podrían acabar entre ellos. Esto conduce a lo que él llama justicia como equidad, un sistema que no favorece a ningún grupo en particular, sino que busca crear una sociedad equitativa. El velo de la ignorancia sigue siendo una herramienta poderosa para pensar en la ética y la política. Nos obliga a salir de nuestros prejuicios personales y considerar lo que es justo desde una perspectiva verdaderamente neutral. Se utiliza ampliamente en los debates sobre la desigualdad económica, la atención sanitaria, los derechos humanos y la justicia social, y ofrece una forma sencilla, pero profunda, de evaluar la equidad de cualquier sistema. El problema del deber ser. El problema del deber ser, también conocido como la guillotina de Hume, es un desafío filosófico introducido por David Hume, que cuestiona si las afirmaciones morales o prescriptivas, deber ser, pueden derivarse lógicamente de afirmaciones fácticas o descriptivas. Hume observó que muchos argumentos sobre moralidad y ética intentan derivar lo que se debe hacer basándose en observaciones de cómo son las cosas. Por ejemplo, alguien podría argumentar que dado que los seres humanos han vivido históricamente en sociedades jerárquicas, deberían seguir haciéndolo.
Sin embargo, Hume señaló que existe una brecha fundamental entre afirmar un hecho sobre el mundo y prescribir una regla moral. El hecho de que algo sea de cierta manera no significa que deba ser así. Este problema tiene profundas implicaciones para la ética. Si no podemos derivar lógicamente principios morales solo de los hechos, ¿de dónde proceden nuestras obligaciones morales? ¿Son puramente subjetivas o tienen un fundamento independiente? Algunos filósofos sostienen que la razón por sí sola no puede establecer verdades morales, mientras que otros intentan salvar la brecha a través de los contratos sociales, el bienestar humano o la doctrina religiosa. El problema del deber nos obliga a examinar cuidadosamente nuestro razonamiento ético. Nos recuerda que el hecho de que algo sea natural o tradicional no lo hace automáticamente correcto. Muchos argumentos morales requieren una justificación adicional más allá de las simples observaciones sobre el mundo. Esta distinción sigue siendo una piedra angular de los debates modernos sobre ética, derecho y filosofía política, y nos insta a pensar críticamente sobre si nuestras conclusiones morales están justificadas lógicamente. Hedonismo. El hedonismo es la creencia filosófica de que el placer es el bien supremo y el objetivo final de la vida humana. Sostiene que lo que es moralmente correcto o valioso está determinado por lo que produce más placer y menos dolor. En esencia, el hedonismo se basa en la simple idea de que la felicidad es la medida principal de una buena vida. Los filósofos de la antigua Grecia, como Epicuro, defendían una forma refinada de hedonismo que no solo hacía hincapié en los placeres físicos fugaces, sino también en el bienestar y la tranquilidad a largo plazo. El hedonismo epicúreo sugiere que el verdadero placer proviene de una vida equilibrada, libre de deseos, miedos y dolor innecesarios. Esto contrasta con el hedonismo crudo o extremo, que busca la gratificación inmediata sin importar las consecuencias. Por el contrario, los críticos sostienen que un estilo de vida puramente hedonista puede ser superficial o autodestructivo. Si el placer es el único objetivo, significa eso que debemos evitar los desafíos, las responsabilidades o los sacrificios. Algunos filósofos como Immanuel Kant rechazaron por completo el hedonismo, argumentando que la moralidad debe basarse en el deber y los principios, no solo en el placer. Otros, como John Stuart Mill, refinaron el hedonismo hasta convertirlo en utilitarismo, sugiriendo que las mejores acciones son aquellas que maximizan la felicidad para el mayor número de personas, en lugar de solo para el individuo. El hedonismo sigue siendo una idea poderosa y controvertida. Plantea preguntas sobre qué es lo que da sentido a la vida y si el placer por sí solo es una medida suficiente de satisfacción. Si bien el hedonismo nos anima a buscar la alegría y evitar el sufrimiento, también nos obliga a considerar si una vida dedicada únicamente al placer es realmente una vida bien vivida. La apuesta de Pascal. La apesta de Pascal es un famoso argumento del matemático y filósofo Blaise Pascal, que intenta justificar la creencia en Dios, no a través de la evidencia, sino a través de un análisis pragmático de costo-beneficio. En lugar de preguntar si Dios existe, Pascal pregunta, ¿qué ganas o pierdes al creer o no creer? Presenta 4 resultados posibles. Primero, si Dios existe y crees, obtienes una recompensa infinita, el cielo. 2. Si Dios existe y no crees, sufres una pérdida infinita, el infierno. Tercero, si Dios no existe y crees, no pierdes nada significativo. Cuarta, si Dios no existe y no crees, no ganas nada significativo. Dado que creer en Dios podría resultar en una recompensa infinita, mientras que no creer en Él conlleva el riesgo de un castigo infinito.
Pascal sostiene que la elección racional es creer, incluso si la probabilidad de la existencia de Dios es incierta. La ganancia potencial supera cualquier pérdida posible. Los críticos cuestionan este argumento de varias maneras. Una objeción es el problema de los muchos dioses. Pascal asume un tipo específico de Dios, pero ¿qué pasa si otra deidad recompensa la incredulidad? Otros argumentan que la creencia debe basarse en la verdad, no en el interés propio, y que fingir creer para obtener una recompensa no es fe genuina. Algunos cuestionan si la creencia puede ser siquiera una elección. Se puede obligar a uno mismo a creer simplemente porque parece beneficioso. A pesar de estas críticas, la apuesta de Pascal sigue siendo un argumento influyente en la filosofía de la religión. Cambia la discusión de probar la existencia de Dios a considerar las consecuencias de la creencia y la duda, convirtiéndola en una cuestión pragmática en lugar de puramente teológica. El cogito pienso, luego existo. El cogito famoso enunciado de René Descartes como cogito, ergo sum, pienso, luego existo, es una de las afirmaciones más fundamentales de la filosofía. Sirve como prueba última de la existencia de Descartes y como el punto de partida de su método de la duda. Descartes se propuso encontrar la certeza absoluta, cuestionando todo lo que pudiera dudar. Se dio cuenta de que podía ser engañado por sus sentidos, confundido por los sueños o incluso manipulado por un demonio maligno que le alimentaba con falsas percepciones. Si todo lo que percibía podía ser una ilusión, ¿cómo podía saber algo con certeza? Sin embargo, una cosa era innegable. El mismo acto de dudar significaba que había algo que dudaba. Incluso si toda la realidad externa era una ilusión, la experiencia de pensar era real. Llegó a la conclusión de que incluso en el escepticismo más extremo, un hecho seguía siendo indudable: su propia existencia como ser pensante. El cogito es significativo porque establece una base para el conocimiento. Afirma que la autoconciencia es la primera verdad innegable. Sin embargo, los críticos argumentan que asume demasiado. Algunos cuestionan si el en yo pienso está justificado. Tal vez los pensamientos existan, pero ¿significa eso necesariamente que hay un pensador? Otros cuestionan si Descartes realmente prueba la existencia más allá del ámbito mental. A pesar de estos debates, cogito ergo sum sigue siendo un poderoso punto de partida para la epistemología. Es un recordatorio de que, por incierto que parezca el mundo, la conciencia misma es lo único de lo que no podemos dudar. El dilema de Eutífron. El dilema de Eutífron es un problema filosófico planteado por Sócrates en el diálogo Eutífron de Platón, que cuestiona el fundamento de la moralidad en relación con la autoridad divina. El dilema plantea: ¿es algo bueno porque los dioses lo ordenan, o los dioses lo ordenan porque es bueno? Si algo es bueno simplemente porque los dioses lo ordenan, entonces la moralidad se vuelve arbitraria. Los dioses podrían declarar el asesinato o la crueldad como moralmente buenos y no tendríamos ningún estándar por el cual desafiarlos. Esto sugiere que la moralidad no se basa en ninguna verdad inherente, sino simplemente en la preferencia divina que podría en teoría cambiar en cualquier momento. Por otro lado, si los dioses ordenan algo porque ya es bueno, entonces la moralidad existe independientemente de la autoridad divina. Esto significa que incluso los dioses deben seguir las verdades morales que existen más allá de ellos. Sin embargo, esto plantea otro problema. Si la moralidad es independiente de la voluntad divina, entonces no necesitamos dioses para entender lo que está bien y lo que está mal. La moralidad existiría como un sistema objetivo separado que los humanos pueden descubrir a través de la razón,
Este dilema sigue siendo un tema crítico en la filosofía de la religión y la ética. Cuestiona la idea de que la moralidad proviene únicamente de un mandato divino y en su lugar sugiere que el razonamiento moral debe ir más allá de la simple obediencia a la autoridad. Algunos filósofos religiosos intentan resolver el dilema argumentando que la naturaleza misma de Dios es intrínsecamente buena, lo que significa que sus mandamientos no son arbitrarios ni externos. Sin embargo, para muchos, el dilema de Eutifrón sigue siendo una cuestión abierta que obliga a una reflexión más profunda sobre los orígenes de la moralidad. El justo medio, la media de oro, es el concepto aristotélico de la virtud, como el equilibrio entre los extremos. En lugar de ver la moralidad como reglas rígidas, Aristóteles creía que el comportamiento ético radica en encontrar el equilibrio adecuado entre el exceso y la deficiencia. Por ejemplo, el valor es una virtud, pero muy poco valor. Cobardía es un defecto. Al igual que demasiado valor, temeridad también es perjudicial. Del mismo modo, la generosidad es buena, pero ser demasiado tacaño es egoísta, mientras que ser demasiado extravagante es un derroche. La clave de una vida ética, según Aristóteles, es desarrollar la sabiduría práctica, fronesis, para reconocer dónde está el equilibrio en cualquier situación dada. La media de oro no tiene que ver con la mediocridad o con elegir siempre el término medio, sino con lograr la armonía y el autodominio. Reconoce que las virtudes dependen del contexto y que las personas deben cultivar buenos hábitos para tomar decisiones equilibradas. Una persona que es tímida por naturaleza puede necesitar esforzarse por ser audaz, mientras que alguien que es agresivo por naturaleza puede necesitar cultivar la paciencia. Esta idea tiene profundas implicaciones más allá de la ética personal. Se aplica al liderazgo, las relaciones e incluso la política. Los extremos a menudo conducen a la inestabilidad, mientras que un enfoque equilibrado fomenta el éxito a largo plazo. El justo medio anima a las personas a desarrollar el carácter y la conciencia de sí mismas, en lugar de seguir ciegamente reglas rígidas. El marco ético de Aristóteles sigue siendo influyente hoy en día, dando forma a los debates modernos sobre la ética de la virtud. Mientras que otros sistemas éticos se centran en las reglas o las consecuencias, el justo medio hace hincapié en el crecimiento moral y el cultivo de una vida virtuosa y equilibrada. Navaja de Occam. La navaja de Occam es un principio filosófico que afirma: la explicación más simple suele ser la mejor. Es una herramienta de razonamiento lógico que sugiere que cuando nos enfrentamos a múltiples explicaciones contradictorias, debemos preferir la que haga el menor número de suposiciones. Este principio lleva el nombre del filósofo del siglo XIV, Guillermo de Occam, quien argumentó que se debe evitar la complejidad innecesaria en el razonamiento. La idea no es que la explicación más simple sea siempre correcta, sino que agregar suposiciones adicionales sin evidencia solo aumenta las posibilidades de error. Por ejemplo, si escuchas cascos afuera, es más razonable suponer que provienen de un caballo en lugar de una cebra, a menos que tengas razones específicas para creer lo contrario. Navaja de Occam se aplica ampliamente en la ciencia, la filosofía y la toma de decisiones cotidianas. En ciencia ayuda a formular teorías con el menor número de suposiciones, asegurando que sean comprobables y no innecesariamente complicadas. Por ejemplo, si dos modelos científicos explican un fenómeno igualmente bien, generalmente se prefiere el que tiene menos elementos especulativos. En medicina guía los diagnósticos.
Los médicos suelen buscar enfermedades comunes antes de considerar afecciones raras o exóticas. Sin embargo, los críticos advierten que la simplicidad por sí sola no garantiza la verdad. A veces la realidad es compleja y la explicación más simple puede pasar por alto detalles cruciales. La navaja de Occam se utiliza mejor como heurística, es decir, como principio rector más que como regla absoluta. Nos recuerda que debemos ser escépticos ante las complicaciones innecesarias y dar prioridad a la claridad y las pruebas sobre la especulación. El principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente establece que todo lo que existe debe tener una razón o explicación de por qué es como es y no de otra manera. Este principio, estrechamente asociado con el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, afirma que nada sucede sin una causa, razón o explicación suficiente, incluso si aún no sabemos cuál es esa razón. Esta idea es fundamental tanto en la metafísica como en la ciencia. En física, por ejemplo, suponemos que los acontecimientos tienen causas, incluso si esas causas están ocultas o son difíciles de descubrir. El principio también desempeña un papel en la lógica y las matemáticas, donde cada afirmación o conclusión debe estar justificada filosóficamente. El principio de razón suficiente conduce a profundas preguntas sobre la existencia misma. ¿Por qué existe el universo en lugar de la nada? ¿Por qué las leyes de la naturaleza son como son? Leibniz utilizó este principio para argumentar la existencia de Dios, alegando que el universo debe tener una razón necesaria para su existencia, algo más allá del propio mundo físico. Otros lo han aplicado a debates sobre el determinismo, argumentando que si todo tiene una razón, entonces el libre albedrío puede ser una ilusión, ya que cada acción estaría en última instancia determinada por causas anteriores. A pesar de su atractivo intuitivo, el principio ha sido cuestionado. Algunos sostienen que no todo necesita una razón. Tal vez algunos eventos como las fluctuaciones cuánticas suceden al azar sin una causa clara. Otros sugieren que buscar explicaciones para todo podría conducir a una regresión infinita, donde cada razón en sí misma exige otra razón, ya sea que se acepte plenamente o no. El principio de razón suficiente sigue siendo una idea poderosa que sustenta la forma en que buscamos entender el mundo. Impulsa la investigación científica, el debate filosófico y nuestro instinto humano natural de preguntar por qué el problema de Gettier. El problema de Gettier es un desafío filosófico a la definición tradicional de conocimiento, que muestra que una persona puede tener una creencia verdadera justificada sin tener realmente conocimiento. Este problema, introducido por Edmund Gettier en 1963, sacudió los cimientos de la epistemología y obligó a los filósofos a repensar lo que significa saber algo. Durante siglos, el conocimiento se definió comúnmente como creencia verdadera justificada. JTB. Según esta definición, si crees algo, tienes buenas razones para apoyarlo y resulta ser cierto, entonces lo sabes. Sin embargo, Gettier demostró que esta definición es incompleta al presentar casos en los que alguien tiene una creencia que es a la vez justificada y verdadera, pero que aún así no parece conocimiento. Consideremos un ejemplo. Supongamos que tienes una amiga, Sara, que tiene un coche rojo. Un día la ves conduciendo un coche rojo, así que concluyes, Sara tiene un coche rojo. Sin embargo, sin que lo sepas, Sara vendió su coche el día anterior y el coche que la viste conducir era de alquiler. Sin embargo, casualmente Sara sí compró otro coche rojo esa misma mañana. Tu creencia es cierta y la tienes justificada, pero ¿era realmente conocimiento?
Parece más bien una suposición afortunada que resultó ser correcta. Los problemas al estilo de Gettier revelan que la mera justificación y la verdad no son suficientes para el conocimiento. Debe haber algo más. Tal vez la ausencia de suerte, pruebas más sólidas o una forma diferente de justificar las creencias. El problema de Gettier sigue siendo una cuestión abierta en filosofía, lo que ha dado lugar a nuevas teorías sobre lo que separa el conocimiento real de la mera coincidencia. El imperativo categórico. El imperativo categórico es el principio central de la moralidad de Immanuel Kant, que establece que las acciones éticas deben ser universales y basarse en el deber y no en las consecuencias. A diferencia del utilitarismo, que juzga las acciones por sus resultados, la ética kantiana sostiene que la moralidad consiste en seguir reglas absolutas que se aplican a todos, independientemente de las circunstancias. Kant formuló el imperativo categórico de diferentes maneras, pero la versión más famosa es: actúa solo según aquella máxima, según la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. En términos más simples, antes de tomar cualquier acción, pregúntate: ¿y si todo el mundo hiciera esto? Si la acción conduce a un mundo contradictorio o indeseable, entonces esa es moralmente incorrecta. Por ejemplo, supongamos que tienes la tentación de mentir para salir de un apuro. Aplicando el imperativo categórico, debes preguntarte: ¿y si todo el mundo mintiera cuando le conviniera? Si mentir se hiciera universal, la confianza se derrumbaría y la comunicación carecería de sentido. Dado que esto crearía un mundo contraproducente, mentir es inmoral. Otra formulación clave del imperativo categórico es: trata a la humanidad, ya sea en ti mismo o en los demás, siempre como un fin, nunca simplemente como un medio. Esto significa que las personas nunca deben ser utilizadas como herramientas para fines egoístas. Explotar a los demás para beneficio personal, manipular a las personas o tratarlas como desechables viola su dignidad como seres racionales. La ética de Kant hace hincapié en el deber, el respeto y la coherencia moral. Aunque algunos la critican por ser demasiado rígida, ya que no permite excepciones basadas en las circunstancias, sigue siendo una de las teorías morales más influyentes. El imperativo categórico nos desafía a actuar con integridad y a garantizar que nuestros principios morales se apliquen a todas las personas en todo momento. El problema mente-cuerpo. El problema mente-cuerpo es una de las cuestiones más antiguas y fundamentales de la filosofía. ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? ¿Son sustancias separadas o la mente es solo una función del cerebro? ¿Cómo surgen los pensamientos, las emociones y la conciencia de la materia física? Este problema fue explorado de manera más famosa por René Descartes, quien defendió el dualismo, la idea de que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas. Según Descartes, el cuerpo es físico, regido por las leyes de la naturaleza, mientras que la mente o alma es inmaterial, capaz de pensar y de ser consciente de sí misma. El desafío para el dualismo es explicar cómo interactúan estas dos sustancias. Si la mente no es física, ¿cómo influye en el cuerpo? ¿Cómo un pensamiento como quiero levantar la mano da lugar a un movimiento físico? Por el contrario, el monismo sostiene que la mente y el cuerpo no están separados. El materialismo, fisicalismo, la visión científica dominante en la actualidad, afirma que todo, incluidos los pensamientos y las emociones, puede explicarse por la actividad cerebral. Según esta visión, la conciencia surge de las neuronas que se activan en patrones complejos y la mente es simplemente lo que hace el cerebro. Sin embargo, esto conduce al problema difícil de la conciencia.
¿Por qué ciertos procesos cerebrales dan lugar a la experiencia subjetiva? Un ordenador procesa información pero no siente nada. ¿Por qué el cerebro humano crea la sensación de estar vivo? Otras teorías intentan salvar la brecha. El paniquismo sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente incluso en las partículas más pequeñas. El funcionalismo compara la mente con un programa de software que se ejecuta en el hardware del cerebro, lo que significa que la conciencia podría, en teoría, existir en la inteligencia artificial. El problema mente-cuerpo sigue sin resolverse, ya sea que la conciencia sea un subproducto de la actividad cerebral, un aspecto fundamental de la realidad o algo más allá de nuestra comprensión. Continúa desafiando nuestra comprensión de lo que significa ser humano.